nunca jamás me olvidaré de tomar tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Por medio de ellos me diste vida, dice otra traducción. ¿Por qué? Porque nos dan vida, nos preservan, nos reaniman, nos resucitan. Uno de nuestros más grandes problemas, nosotros los creyentes, es que olvidamos sus mandamientos. Bueno, comenzamos hoy la campaña de la familia, familias fuera de serie. Y a veces pensamos, una familia fuera de serie es una invencible, ¿verdad? Que está ahí, que sube al monte más alto y hasta las capas vuela, así como había iba. Pero en realidad, hermanos, una familia fuera de serie en nuestro contexto, en la realidad, en Cristo, va más allá de esto. Probablemente ya no todos podamos subir una loma, ¿verdad? Y conseguir que la capa se nos mueva así, no sé qué tanto, ¿verdad? Realmente, hermanos, nuestras familias son diferentes. Y más allá de eso, estamos hablando de familias unidas por algo que los... Y ese algo que nos une y que nos mantiene realmente no son nuestros superpoderes, sino que realmente es la cruz de Cristo. Es el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero esto es lo que nos hace ser una familia fuerte. No importa que nosotros seamos una familia que, como le llaman, nuclear, ¿verdad? Papá, mamá, hijos, los abuelos o los suegros también. Porque de repente podemos haber familias donde en la pareja no hay hijos o no habrán hijos, pero también son una familia fuera de serie. O familias donde los abuelos se han hecho cargo de los hijos, de los nietos. Son ellos los que se han encargado de criarlos por A o B motivos de la vida. Ellos también en Cristo son una familia fuera de serie. Tías que han tomado el lugar de su hermana, de su hermano, y han tomado a su sobrina o su sobrino como hijos propios. Cada familia que está aquí tiene su propia historia, diferente una con la otra, pero lo que sí es cierto es que nos une Jesucristo. Madres que han tenido que criar y educar y formar a sus hijos y traerlos a la iglesia y buscar de una o de otra manera mantenerlos cerca del Señor. Padres que también, son menos los casos, pero también padres que han llevado ellos la carga. Todas estas son familias que en Cristo somos familias fuera de serie. Sin importar, hermanos, cuál sea su estado, su composición familiar, realmente quien nos hace a ustedes y a mí familias fuera de serie es el Señor. Y eso es lo que estaremos aprendiendo hoy en Salmo 119, versículo 89 al 95. Dice: Lamed, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Lamed es las letras. Salmo 119 va dividido en las letras del alfabeto, ¿no? Hebreo. Y en este caso, Lamed es la 12ª letra del alfabeto y da nombre a esta sección que vamos a estar estudiando este día. Esta estrofa del Salmo 119 se enfoca en la eternidad y el poder creador de la palabra de Dios. Miren en lo que se enfoca, en el poder creador de la palabra de Dios. No en mis superpoderes, porque no es que aquí ninguna familia aquí tenga superpoderes por sí misma, sino al contrario, aquí vamos a descubrir dónde está el poder que nos hace familias fuera de serie. Ahora, esta palabra es utilizada como símbolo de aprendizaje, de dirección y propósito. Lamed como tal, la palabra Lamed, tiene varios significados espirituales. Por ejemplo, uno de ellos es aguijón del pastor. Su significado original es aguijar o pinchar, así como el pastor usa su vara para cuando la oveja medio se sale, ¿verdad? Llega, la puya y ahí va la oveja de regreso. Como a veces nosotros necesitamos varios pullones a veces, ¿va? Porque no, por un lado nos salió por el otro y ahí vamos. Pero eso es lo que significa esta palabra. Como un pastor usa una vara o aguijón para corregir y guiar a su rebaño. También otro significado, como lo dije, es aprender y enseñar. Y esto es lo que vamos a hacer hoy, hermano. Aprender que somos una familia fuera de serie y qué es lo que debemos hacer para mantenernos con ese estatus que el Señor nos ha dado. Y lo último, dice el último significado, dirección y propósito. Como prefijo gramatical, dice,
Lamed significa hacia o para. Quiere decir que hoy vamos a ver hacia dónde nos quiere llevar el Señor, hacia dónde quiere inclinar nuestro corazón. Amén. Bien, hermanos. Versículo 89 entonces dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Somos familia fuera de serie, hermanos, porque tenemos una palabra que es para siempre. No tenemos una palabra momentánea. Algo que hoy apareció, hoy fue tendencia, mañana ya ni se acuerda uno. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. ¿Dónde? En los cielos, donde nadie puede influenciar, nadie puede cambiar, nadie puede trastornar. En los cielos. No aquí, no bajo la dependencia de nosotros los seres humanos, sino bajo el poder creador de Dios. Esa es la palabra que tenemos. Ahora, hermano, a veces decimos, no, es que nosotros no tenemos nada, solo el Evangelio, solo Juan 3:16, bueno, el más usado. Pero no es el solo Juan 3:16. En esa palabra hay poder, hermanos. Y eso ha sido entregado a usted y a mí. Tenemos una palabra en nuestras manos que es para siempre, que permanece para siempre. Porque el mundo, hermano, el mundo está cambiando. El mundo cada día hay algo diferente, hay algo nuevo, hay una nueva tendencia, ¿verdad? Hay una nueva publicación que la gente está siguiendo. Todo pasará, pero la palabra de Dios no pasará, permanece para siempre. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán. Instagram, Facebook, bueno, Facebook de hecho ya es para los abuelos, dicen, va para los mayores. ¿va? Instagram pasará de moda, vino TikTok. TikTok pasará de moda, pero mis palabras, dijo el Señor Jesucristo, no pasarán. Esta palabra es la que lo hace a su familia ser una familia fuera de serie. ¿Por qué? Porque esa palabra es verdadera. Y hoy que cuesta hallar cosas que sean verdad siempre. O lo más difícil que algo que hoy es sí, mañana siga siendo sí. Y el Evangelio es el poder de salvación que fue salvación para sus abuelos, para sus papás, para usted, para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos. Seguirá siendo una palabra que no pasará, sino que se mantendrá por siempre, permanecerá. Entonces, hermanos, ¿cómo es que a veces nos sentimos que no tenemos nada? Que soy cristiano, pero fíjate, hermanos, es que ¿cómo va a ser mi familia fuera de serie? Es que no es usted la que la hace fuera de serie, es la palabra en la que usted ha creído. Todo cambia, nada es para siempre, pero la palabra en la que usted ha creído permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre, y esta, dice Pedro, es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ese Evangelio es el que lo hace a usted una familia fuera de serie. Ahora, hermanos, pues no solo es tenerla, porque de repente podemos decir, bueno, yo la agarro y tengo ahí la Biblia, ¿verdad? Es más, la tengo abierta bajo mi lámpara en el Salmo 91. Hasta café está ya la página. ¿Sí o no? De la luz de la lámpara, café sí. Y usted quiere despegarla de la página anterior y si oye, mi mamá tenía una. El Salmo 91 fue que lo memorizamos, pero ella la tenía abierta ahí en el Salmo. Va más allá de eso, hermanos. ¿Por qué? Porque esta palabra que permanece para siempre, Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una palabra más segura. O sea, aparte de esta no hay otra. Imagínense qué ventaja tenemos nosotros. Usted tiene una palabra segura, no tal vez, no quizás, no en cierto ambiente, no para cierta familia, no para una familia nuclear, no para una familia donde la tía no, para todo. La palabra más segura. ¿Cómo debemos sentirnos, hermano, cuando vamos y hablamos con alguien y alguien nos refuta y nosotros podríamos decir en nuestra mente como Galileo, a Galilei cuando le dijeron que la tierra no se movía, él dijo, no obstante se mueve. Yo digo que es haber sonreído Galileo. Estuvo preso, hermano, por sostener esa premisa. Galileo Galilei. Pero imagínense, él se sentía seguro. Hermano, nosotros debemos sentirnos más seguros de poder exponer esta palabra porque dice
es la palabra profética más segura, a la cual dice: hacéis bien en estar, ¿cómo? Atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, debemos estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Qué terrible cuando se va la luz, ¿verdad? Todo cambia. Y de repente uno lo primero que hace, bueno, antes era la lámpara de batería, hoy es el celular, enciende. Y dice, hacéis bien en estar atentos. ¿Quieren ser una familia fuera de serie? Necesitamos estar atentos a esa palabra. Juan 5:39 dice, escudriñar las escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, dice, son las que dan testimonio de mí. En esa palabra hay vida. Estar atentos de tal manera que al final de nuestros días, digamos como Pablo en 1 Corintios 2:2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Atento. No medio. No, si el domingo vine. No, el domingo estuve atento. ¿Sabes quién es atento, hermano? Ni un segundo de descuido. En un descuidito que dejamos de estar atento a esa palabra, esa familia ejemplar, ese esposo ejemplar, esa madre ejemplar, esa tía ejemplar, se le rebalsa la leche. Y qué terrible es limpiar esa costra que se hace, ¿verdad? En todos lados. Pero más allá, hermanos, qué terrible es enfrentar las consecuencias de no estar atento a la palabra. Por lo tanto, hermanos, eso es lo que el Señor nos ha dado a nosotros, a usted y a mí. Y nos dice, estad atentos. Esto es para ustedes. Esta es la palabra que es para siempre, que permanece para siempre. Y necesitas estar atento a ella. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Esa palabra que ha sido dada a cada familia, a cada uno de aquellos que ha creído en Jesucristo como un Salvador personal. Y ese es algo que nos hace familias fuera de serie. Ahora continúa, versículo 90. De generación en generación es tu fidelidad. Vamos a quedarnos en la parte A de ese versículo 90. No solo tenemos la palabra que es para siempre, la palabra de Dios que es para siempre, sino también, hermano, contamos con la fidelidad de Dios que es inalterable. Dice, de generación en generación es tu fidelidad. ¿Qué significa? Nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros padres gozaron de esta fidelidad. Usted, sus hijos, sus nietos también tendrán, que crean en Jesucristo, tendrán esta fidelidad. Cada uno de nosotros, hermano, cuenta con la fidelidad de Dios. Dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, dice, decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. ¿Cómo es su fidelidad? Grande. Su fidelidad. Miren, pueden haber tormentas increíbles, pero después de la tormenta viene y sale un arcoíris y sale el sol y uno ya respira, ¿no? Y se admira también de ver el arcoíris. Bueno, hoy no lo se admira, no, que saca el teléfono y a tomar fotos, a disfrutar de aquello que el Señor ha creado para usted y para mí. Que lo disfrutemos. Ahora, esta fidelidad va más allá de ver y gozarnos de la creación, que también el Señor lo permite. Él es fiel. Y aún dice, 2 Timoteo capítulo 2, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ahora imagínense, hermanos, todo lo que nosotros tenemos. Somos una familia ejemplar. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que está detrás de nosotros, adelante de nosotros, a la izquierda de nosotros, a la derecha, en el pasado, presente y futuro. Su fidelidad ha estado allí con nosotros. Porque nunca, dice, decayeron sus misericordias. Si fuéramos infieles, si aún si hemos fallado, porque de repente dicen, no, mire, es que yo he fallado, pero es que ya no llego ni a la iglesia. ¿Cómo voy a ser mi familia, una familia fuera de serie si yo ando mal, mi esposa anda mal? Si fuéramos infieles, dice, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Mire, no es por usted, es por Él mismo, por su palabra, porque su palabra, hemos dicho, permanece para siempre. Así es Él de fiel. Segunda Tesalonicenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor. El versículo. ¿Quién es fiel? Fiel es el Señor, que os afirmará
y guardará del mal. ¿Dónde buscamos protección nosotros normalmente? Cuando estamos chiquitos, pues los papás, o el abuelo, o la tía. Cuando crecemos, a veces por naturaleza buscamos dónde sentirnos seguros, ¿verdad? Ningún lugar nos va a dar esta seguridad. A los pies del Señor es el lugar más seguro donde usted puede estar. Debajo de sus alas es el lugar más seguro. Ahí sí, Salmo 91, ¿verdad? Recordándolo. Ahí es el lugar más seguro. Porque Él es fiel, el Señor es fiel, nos afirmará y guardará del mal. Ese es el Dios que está con usted. Con su palabra que no tiene vencimiento, que permanecerá por siempre. Con su fidelidad que es inalterable y no depende de usted. Imagínense que la fidelidad de Dios dependiera de nosotros. Qué tremendo, hermano. Ya hubiéramos cojos, ciegos, ¿verdad? Mancos, qué sé yo. Pero su fidelidad es diferente. Su misericordia, dice, es nueva cada mañana. Ahora, hermanos, en medio de todo esto, de repente nosotros, como familia fuera de serie, deberíamos de ser entonces familias que se gozan y se alegran de esto. Porque eso es lo que dice el salmista. Salmo 106:1 dice, aleluya. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. O sea que, hermanos, esto que el Señor tenga siempre su misericordia para usted es motivo de alabanza y de gozo. Como cuando nos alegramos al ver un arco iris, ¿verdad? Que decimos, ya pasó la tormenta. ¿Cuántas veces el Señor no lo ha sacado a usted de una tormenta? No hablemos lluvias. Bueno, aunque a veces son lluvias, ¿verdad? Y granizo de ese grande, ¿verdad? Que nos cae y no hallamos dónde salir. Y el Señor ha tenido misericordia para sacarnos de ahí. Alaben, dice Salmo 107:15. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Alaben, gocémonos y alegrémonos en esta fidelidad que el Señor tiene de generación en generación. Familias fuera de serie, con una palabra que trasciende los tiempos, con una fidelidad que es inalterable, que no depende de nosotros. Pero también dice el versículo 91, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Este es el versículo, hermanos, que vamos a estar utilizando durante toda la campaña. Y la segunda parte del versículo 90, el anterior, dice, tú afirmaste la tierra, dice, y subsiste. Y vuelve a decir, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Hermanos, este es el centro de nuestras familias fuera de serie. El Señor es el que nos sostiene. Por Él existimos, por Él estamos aquí, por Él respiramos. Todas las cosas subsisten por Él, por tu orden. Cuando yo me puse a buscar esa palabra de ordenación, encontré algunos significados que dice por tu decisión, por tu decreto, por tu derecho. O sea que no es derecho mío subsistir. No. O sea que no soy yo el que digo en nombre de Rolando Magaña, conde de Chalchuapa, duque de Turín, príncipe de Asturias. No, no. Pero es que yo soy de los Magaña de allá de Aguachapán. ¿Sí? Yo soy de los Somoza. No, es que yo soy de los Pacas y Pacas. No. Pero es que yo soy René Araujo. No, hermano. No es nuestro derecho subsistir, dice, por su ordenación, por su derecho, por su orden, por su estatuto, subsistimos totalmente, hermanos. Y subsistir, hermanos, no es solo, bueno, medirla pasando. No, hermanos. Subsistir primero es existir, estar de pie, levantarse, mantenerse, edificar, restaurar, servir, suceder, estar en un lugar. Y sabe, hermano, Él nos sostiene, pero a veces nosotros damos por hecho esas cosas. Damos por hecho que hoy me voy a levantar. Damos por hecho que hoy voy a comer. Damos por hecho que voy a ver, ¿sí o no? Pero usted subsiste por la ordenación de alguien más grande que usted, que es el Señor. Él nos sostiene y nos sostiene desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Salmo 139:16 dice, mi embrión vieron tus ojos. Desde ahí. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Mire, el Señor, usted subsiste por Él, pero no solo eso, su nariz, sus ojos, esos ojos verdes que tenemos, ¿verdad? Nosotros, los europeos, ¿verdad? Esas orejas, el pelo, todo. Él fue el creador de todo eso. No dé por hecho todo, hermano, sino reconozca que usted existe porque Él lo ha sostenido.
Diga como el salmista allá en el Salmo 63:8, está mi alma apegada a ti, tu diestra. No digamos mi diestra me ha traído hasta acá, sino su diestra me ha sostenido. Él me sostiene. Pero hermano, no solo es subsistir, porque dice, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas, ¿qué dice? Lee ahí, Salmo 119:92. Todas ellas te sirven. Todos nosotros, hermanos. Usted está vivo, usted, si no está sirviendo, debe servirle al Señor. Porque si ya no sirve, lo más probable es que ya no va a subsistir. Se va a ir con Él. Se lo va a llevar Él, ¿ya? Pero si usted está aquí, hermano, usted debe servirle porque dice, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. ¿Y dónde debemos servirle? Bueno, pensamos la iglesia es un lugar donde debemos servir. Amén. El servicio en la iglesia. Pero también servir en la casa, porque ahí también hay miembros de su iglesia. Tal vez no todos, pero algunos sí. Pero no es por eso, es porque ahí están prójimos a los cuales usted debe servir, a su familia. La Biblia habla de servir primero a los de casa, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su papá, a su mamá, a su tía, a sus sobrinos. Servir, porque allí usted va a subsistir, porque le está sirviendo a Dios. No, hermano, pero ayudar en la casa no es servirle a Dios. ¿Cómo no? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ay, ya sabía yo que eso iba a decir. Ahí, hermanos, comienza usted a servir. Pero mire, hermano, ¿cómo voy a servir yo en la iglesia, en la casa, si yo trabajo hasta tarde, llego cansado? ¿Y cómo yo voy a servir en la casa? También, ¿por qué no? Su esposa también ha pasado trabajando todo el día, o su mamá ha pasado trabajando todo el día. Ah, no, ella solo pasa en la casa. Para las mamás o las esposas que su trabajo es en casa, yo puedo dar fe hoy. Hermano, ese trabajo nunca se acaba. El otro trabajo es de 8 a 5, pero el de la casa, usted quiere comprobar que nunca se acaba. Vaya y tranquilamente enfrente de su esposo, su mamá, siéntese. La regla de los 5 segundos. No estás haciendo nada, le dicen a uno. Y uno comete el error de decir, no. Y entonces va uno a arreglar esto, arreglar lo otro, mover una cosa, mover aquí. Porque no se acaba el ser. Ahí hay un espacio donde servir. Ah, no, es que eso le voy a ayudar a mi esposa. No, hermano. Si el trabajo de la casa no es de su esposa. Le voy a ayudar a mi mamá. No, y le ayudé a mi mamá. Es que el trabajo de la casa no es de su mamá solamente. Es de todos. Ahora, cada uno en su lugar. Cada uno en ese orden específico. Pero hermanos, dispuestos a servir. O servir en el trabajo, haciendo bien las cosas. Siendo honestos. Eso es servirle al Señor. Porque todas las cosas te sirven. Entonces, hermanos, esa familia fuera de serie es una familia que le sirve al Señor. No es una familia que va a subsistir por existir, ¿no? Y pensando, dándole vuelta a este versículo, yo de repente me detuve, hermanos, ¿verdad? Repensé, por así decirlo, este versículo. Y también descubrí algo muy, muy interesante, y es que dice, por tu ordenación existe todo, porque todo te sirve. Si usted está vivo, si usted está aún en esta tierra, Dios tiene un propósito para usted. Aunque usted crea que ya no tiene propósito su vida, porque de repente podemos llegar al lapsus en nuestra vida que decimos, no, llévame, Señor, yo ya no sirvo aquí para nada, se acabó. A veces nos agarra ya mayorcito, pero de repente jóvenes, o en momentos de frustración. Hermano, aunque usted crea que ya no hay propósito en su vida, Dios sí tiene propósitos con usted. Aunque usted diga, ¿ya para qué? Ya no sirvo. Y estamos que, ay, que mejor el Señor me lleve. Mire, hermano, si usted todavía está aquí, es porque Dios todavía tiene algo para usted. No importa la edad que usted tenga. Usted puede decir, no, yo ya tengo 80 años. ¿Ya para qué? Ya mi vida es aquí. Es para... Y es cierto, conforme van pasando los años, aumentan las dolencias, ¿verdad? Pero si Dios la tiene aquí, o lo tiene aquí, es con un propósito. Es para ministrar su vida, hermano. Así que, hermano, si usted de repente se ha sentido una depresión, porque ya no es útil, yo quiero decirle que si usted está con vida, es útil para el Señor. Hay un propósito para usted. Y déjeme decirle que si usted ya no tuviera un propósito, de seguro el Señor ya lo tuviera en su presencia. Amén. ¿Cuántos queremos irnos hoy a su presencia? Amén, ¿verdad? Mejor es estar con Él. Pero mientras estamos aquí, hermanos, debemos entender que debemos servirle a ese Señor nuestro, a Él que es dueño de nosotros, porque todo subsiste según Él. Y todo, hermano, es todo. No hay ningún espacio para que usted diga o se apodere o piense que tiene un derecho.
todo es del Señor. Tenemos una palabra que permanece para siempre. Una fidelidad que es de generación en generación. Un Dios en el cual subsiste todo, porque todo le sirve. Pero también dice el versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, dice, ya en mi aflicción hubiera perecido. Ya en mi aflicción hubiera perecido. Hermanos, esa palabra no solo permanece para siempre, sino que esa palabra nos sostiene con alegría. Sin embargo, el salmista dice, si tu ley no hubiese sido mi alegría. Hermanos, qué diferencia cuando uno vive alegre, ¿verdad? Qué diferencia hay. A veces en la casa hay uno que se pasa de alegre, ¿no? Siempre tiene una sonrisa. Y los demás, y que se anda riendo. Ay, me cae mal que solo riendo. De todo se ríe. Que fuera chiste aquí y el otro serio, ¿verdad? Siempre hay un hijo así, el otro siempre, ¿verdad? Bueno, no siempre, la mayoría de veces. Y hasta mal cae porque uno dice, ¿de qué se anda riendo pues? O viene aquí a la iglesia y uno lo ve riéndose, ¿verdad? Si el brother tiene un gran problema y por cómo es y como yo que no tengo problemas. Bueno, hermano, la palabra es la que nos va a alegrar nuestra vida. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en darnos cuenta que la palabra de Dios dice que ella puede alegrarnos? ¿Cuándo vamos a salir? No de los problemas se mantendrán ahí, pero ¿cuándo vamos a salir de esa actitud derrotista de que, ay, es que amaneció nublado hoy, hermano? A mí me deprimen esto, sí, me pongo mal. Que su palabra, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Salmo 119, 143 dice, cuando la presión y el estrés se me vienen encima. Uy, esto parece el lunes, va, primer día de la semana. Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandamientos. ¿A quién se le viene encima la presión y el estrés? ¿A todos? ¿O no? Bueno, a veces no se nos viene encima la presión se nos va arriba, ¿va? Se nos va para arriba la presión. Pero aquí dice, cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Hermano, mire, agarre esto, vaya hacia la Bayer y dígale, mire, aquí traigo la medicina, el antidepresivo mejor del mundo y no daña los riñones. Entonces, hermano, este es un antidepresivo. Imagínense, usted no necesitaría tomar pastillas, ni yo, para la depresión, porque por aquí dice, cuando la presión y el estrés se me vienen encima, se fue. Y eso lo tiene usted allí, cerquita de usted. ¿Cómo va a ser eso, hermano? Yo ya me la leí toda, vuélvasela a leer, hermano. ¿Qué hace usted cuando una pastilla no le quita el dolor? Cuando una acetaminofén 500 no le quita el dolor de cabeza, toma otra. Pues entonces, hermano, si ese consejo, sin que nadie se lo dé, lo hace, con fe como el salmista que dice, hey Señor, la aflicción me hubiera destruido si yo no hubiera creído que tu palabra era mi delicia. Ahí era donde iba a encontrar yo pasto verde que me refrescara. Ahí, ese es el lugar. Ese es el lugar que usted necesita entender, hermano. Esa palabra que cambia su estado de ánimo. Porque esos estados de ánimo estallan y cambian así, ¿verdad? De la noche a la mañana, el buen hermano cambió, ¿verdad? La buena mamá, el buen papá, le cambió todo. Sin embargo, aquí dice, cuando venga la presión y el estrés, sé a qué lugar debo ir, a tu palabra. Ahí voy a encontrar la alegría. Pero también, hermanos, siguiendo en el Salmo 119, continuando, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y el versículo 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Con tus mandamientos me has dado vida. Miren las palabras que dice, ¿verdad? Nunca jamás. ¿Cuándo? Nunca jamás. Ahora existen unos cositas plásticas, pastilleros, donde usted pone las de lunes, las de martes, las de miércoles, las de jueves, las de viernes, sábado y domingo. La cuestión es que eso, ¿para qué sirve? Para que nunca se le olvide o de repente no se meta, ya me las tomé o no me las tomé y se tome más. Es para eso, ¿verdad? Para que el paciente lleve un orden y no se pierda, ¿no? Pero para que nunca jamás me equivoque. Y para que nunca jamás deje de tomarme la medicina que es peligroso. Miren la frase que utiliza aquí el salmista. Nunca jamás me olvidaré de tomar tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Por medio de ellos me diste vida, dice otra traducción. ¿Por qué? Porque nos dan vida. Nos preservan, nos reaniman, nos resucitan. Uno de nuestros más grandes problemas, nosotros los creyentes, es que olvidamos sus mandamientos. Esa imagen que ustedes ven ahí es el desierto de Atacama, uno de los desiertos más terribles de América y dicen que del mundo también,
Pero dicen que cada 5 o 7 años llueve. Y al llover se da un fenómeno que la tierra seca y reventada florece. Es un fenómeno que de lejos es todo donde cayó esa gota de agua, florece. Lo interesante o la realidad es que cuando esa agua se seca, esa hierba se seca. Cada 5 años. No sé cuándo fue la última vez que ocurrió. ¿Cuántos años vamos a esperar nosotros, hermano, para tomar de esta agua? Porque yo le aseguro a usted que cuando uno va aquí, usted florece. Esa tierra seca donde usted no ve esperanza, hay vida eterna. Eso es lo que hace la palabra del Señor en usted. Ahí donde cae esa agua, hermano, transforma esa mente que está estéril, que está seca, que no cree, que piensa que ya no hay esperanza. Surge esperanza. No una esperanza pasajera como esta, ¿verdad? Que dejó de llover y se acabó. No, porque usted continuará, hermano. Yo le animo a que pruebe y se mantenga ahí, para que ese fruto también se mantenga en el tiempo, para que Dios lo vivifique a usted. Sus mandamientos me han dado vida. Y hermano, no hay otro lugar donde usted pueda ir. De repente usted puede decir, no, mire, yo vida tengo en las fuerzas que yo tengo, en el vigor que yo tengo, ¿verdad? Ahí yo tengo sangre de primeras naciones de aquí a El Salvador, soy fuerte, ¿verdad? No, hermano. Mire lo que dice el Evangelio según San Juan 6:63. El Espíritu, dice, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Esa confianza que uno pueda tener en sí mismo, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y si aún usted dice por ahí, ay hermano, pero es que eso es difícil, es que no tenemos otro lugar, hermano. ¿A dónde más va a ir? ¿Quién más le puede dar esta esperanza? ¿Quién más puede convertir su familia en una familia fuera de serie? ¿Quién más puede cambiar su tristeza en alegría? ¿Quién más puede darle ese gozo? Aquí llegamos a un punto como Pedro cuando dijo, dura es esta palabra. Y el Señor les dijo a ellos, bueno, si ustedes quieren irse. Y Simón Pedro le dijo allá, ¿verdad? Señor, Juan 6:68, ¿a quién iremos? Yo le pregunto a usted, ¿a quién iremos? ¿Cuál es el otro camino que tenemos? ¿A quién iremos, Señor, si solo Él tiene palabras de vida eterna? Nadie más. Pero su palabra, como lo dije, es vida y vida eterna. El salmista dice en el versículo 94, tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Un evangelio que para otros es locura, pero para usted es ser una familia fuera de serie. Para otros no creen ni aceptan esto, pero para nosotros es vida eterna. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ese es usted y yo, hermano. Esa es la palabra de vida. Que tenemos un Dios, tenemos un sacerdote, tenemos un cordero que se sacrificó por nosotros. Hebreos 7:22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio mutable. Ese es nuestro sacerdote. Por lo cual dice, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es mi Dios, que intercede por nosotros, que nos salva perpetuamente. Ese es el milagro que Jesucristo hizo en la cruz por usted y por mí, que nos separó. No éramos pueblo y Él nos hizo pueblo, no teníamos familia y Él nos hizo familia. Él nos injertó en el olivo a usted y a mí sin merecerlo. Eso nos convirtió en una familia fuera de serie, en una familia fuera de esta normalidad que tiene este mundo. Él nos cambió. Y que hoy podamos decirnos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, hermano, hemos podido ver cómo a través de una porción, de una letra, el Señor nos enseña cómo somos una familia fuera de serie. Pero el salmista termina diciendo en el versículo 95, los impíos, dice, me han aguardado para destruirme, mas yo, dice, consideraré tus testimonios, consideraré tu palabra. Y mantenernos como una familia fuera de serie significa
poner nuestros ojos en el buen pastor, poner nuestros ojos en Jesucristo, en la palabra, en el verbo hecho carne que es Jesucristo. Ahí necesitamos poner nuestra atención. Ahí necesitamos concentrarnos. Saber que hay problemas, sí, hay dificultades, sí. Hay cosas que vamos a tener que enfrentar mañana, pasado o vendrá en el futuro, sí, pero sabiendo, dice, que los malvados se esconden por el camino para dañarme. Yo no me voy a enfocar en ellos. Su vida no es enfocarse en los problemas, porque cómo destruye la mente, ¿verdad? Su vida es enfocarse en Jesucristo. Su vida está en ver ese camino en el futuro siguiendo a Jesucristo. En decir, como dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, dice, puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, para que su gozo no se canse hasta desmayar. Eso es lo que ha hecho el Señor, hermano. Y eso es lo que necesitamos entender como familia. Somos una familia fuera de serie por la obra del Señor Jesucristo en ustedes. Oremos.